Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos sean a este estudio más de la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Hoy vamos a ver otro estudio más acerca de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ver una enseñanza para, para aprender más de la palabra de Dios, hermanos. Abramos la palabra de Dios. Antes de empezar, hermanos, quiero que hagamos una oración antes de empezar. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, te pido, Señor, que me uses, Señor, para traer esta palabra, Señor, esta palabra de alimentación espiritual, Señor, para que pueda llegar, Señor, a los corazones y pueda llegar, Señor, a las personas que están apartadas de tu camino, Señor, a las personas inconversas, Señor, que necesitan escuchar palabras, Señor, palabra tuya, Señor. A los que están hambrientos y sedientos de escuchar tu palabra, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Señor. Y les llegue, Señor, esta palabra al corazón, Señor, y que esta palabra llegue a las personas, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, damos comienzo a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a cantar unos cantos, hermanos. Antes de entrar a la predicación o la enseñanza, vamos a cantar alabanzas conocidas, hermanos, que son muy conocidas en las iglesias, hermanos. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Bendita sea la palabra de nuestro Dios, hermanos. Siempre hay que confiar en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Así, hermanos, demos comienzo a la santa palabra de Dios, hermanos. El tema de hoy, hermanos, es ¿quiénes son las dos bestias que menciona el libro de Apocalipsis, hermanos? Estas bestias, hermanos, no está hablando la palabra de Dios literalmente de que son unas bestias. No. Es una representación, hermanos, del anticristo. Es una representación del falso profeta, hermanos. Está hablando la palabra de Dios, nos está hablando no literalmente de que son bestias, no. Nos está hablando en sentido figurado, hermanos. Y antes de comenzar, hermanos, el propósito de esta enseñanza es que el Señor quiere que su iglesia te prepara antes de los juicios. El Señor no quiere que su iglesia sufra, no. El Señor nunca ha querido que su iglesia sufra, ni que sus hijos sufran.
Por eso Él quiere que su iglesia se prepare para cuando suceda el arrebatamiento, sea arrebatada antes de estos juicios que se mencionan, hermanos, en el libro de las Revelaciones. El Señor nunca ha querido mal para la humanidad. El Señor lo único que ha querido es que nos arrepintamos y le pidamos perdón de todos nuestros pecados. El Señor quiere que lleguemos al conocimiento de qué, al conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios, hermanos, que dice que vio una bestia sobre la arena del mar. Dice que vio una bestia, hermanos, pero acá nos está hablando? ¿Nos está hablando literalmente o nos está hablando en sentido figurado, hermanos? La palabra de Dios nos dice que había una bestia, ¿en dónde? Una bestia en el mar. La bestia, hermano, es una representación del poder que va a tener esta ¿cómo se llama? Esta nueva este nuevo orden, hermanos. Va a ser el poder de esta bestia, la autoridad que va a tener. Y dice que vio una bestia sobre el mar, hermanos. ¿Está hablando literalmente que la bestia salió del mar? No, no está hablando literalmente que esa bestia haya salido del mar. No. Lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que esta bestia que está saliendo del mar no está saliendo literalmente o físicamente del mar, como si fuera un pez. No. Esta bestia lo que está representando, hermanos, el mar está representando los reinos de la tierra, hermanos, los reyes. Está hablando de un reino en especial, que va a ser el último reino donde va a salir el anticristo. El mar es representado muchas veces como reinos. El mar a veces es representado como reinos, porque nos dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo del 1 al 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Apocalipsis 17, del 1 al 15. Y las aguas que has visto, dice, donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que está hablando, hermanos, que estas aguas, hermanos, son naciones o es una nación. Esta bestia ha salido de alguna nación, de algún país en particular, hermanos. Ha salido esta bestia. Viene de alguna nación. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los enemigos de Dios son comparados con el mar. Son comparados con el mar. Nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 16, versículo 2, hermanos. Vayamos a Isaías capítulo 17, versículo 12. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Isaías ¿Me puedes hacer el favor de buscar Isaías? Por favor. Isaías capítulo 17, versículo 12. Es capítulo 17, versículo 12. Entonces, hermanos, el mar y los enemigos de Dios son comparados con el mar. Y dice, hay de la multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de las naciones, que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo Isaías, hermanos, es que las naciones son comparadas con las aguas. Dice que son como el bramido de muchas aguas y como el estruendo del mar. Entonces puede ser, hermanos, que esta bestia que está saliendo del mar está saliendo de alguna nación. Y se nos ha dicho que el anticristo va a salir de Irán. ¿Por qué? Porque dicen que el anticristo va a ser judío, va a ser del pueblo
del pueblo de Dios. También nos dice la palabra de Dios, hermanos, que esta bestia tenía 10 cuernos, tenía 7 cabezas y tenía 10 diademas. ¿Qué nos está representando los 10 cuernos, hermanos? Los 10 cuernos, hermanos, es la autoridad que la bestia va a ejercer, hermanos. La bestia va a tener autoridad sobre las naciones. Estos 10 cuernos, hermanos, son una representación de las naciones que van a odiar a la ramera, que nos está hablando simbólicamente de una mujer ramera, pero no está hablando literalmente, sino simbólicamente, hermanos. Esta ramera es una iglesia, hermanos. Es una iglesia. Y es una ciudad. Y estos 10 reinos son... Estos 10 reinos, hermanos, odian a la ramera. Dice que son reinos. Que es muy diferente un reino a algún país. Es muy diferente un rey a un presidente. El rey tiene más autoridad que un presidente. Dice que van a ser reinos los que van a odiar a la ramera. Entonces los 10 cuernos son una representación, hermanos, de las naciones que van a odiar a la ramera, que van a odiar a una ciudad, a una religión. En cambio, las 7 cabezas, hermanos, que tiene esta bestia, hermanos, son imperios o reinos de la antigüedad. Son imperios o reinos de la antigüedad, hermanos. En la antigüedad hubo reinos, hermanos. Hubo muchos reinos poderosos, muchos reinos fuertes, hermanos. Uno de ellos fue el Imperio Romano. Uno de ellos fueron los griegos, Grecia, hermanos. Uno de ellos, hermanos, fue Alemania. Hubo muchos reinos en la antigüedad, hermanos. Estuvo Egipto. ¿Quién más, hermanos? Babilonia, y etcétera, hermanos. Estos 7 reinos son reinos de la antigüedad, de tiempo pasado, hermanos. Estos reinos son de la antigüedad. No son reinos actuales, no. En cambio, el último reino que va a venir, va a ser diferente a los otros reinos. Y dice que iba a venir un reino que iba a durar breve tiempo, hermanos. Y si usted se da cuenta, el imperio alemán no duró mucho tiempo, duró breve tiempo, hermanos. También esto, hermanos, puede simbolizar el papado, puede simbolizar los papas que están en la iglesia católica. Si se da cuenta usted también, el anterior papa que estuvo, del Papa Francisco, no duró mucho tiempo, duró un breve tiempo. Y esto también puede simbolizar, hermanos, el reino de Satanás y el papado. Estos 7 reinos eran poderosos en la antigüedad, aunque hubo un reino que no duró mucho tiempo, sino que duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque era necesario que después de ese reino se levante el último reino. Que el último reino va a ser el reino del anticristo, donde él va a presentarse y va a gobernar. Va a ser el nuevo orden mundial, donde solo va a haber un reino. Ese reino, el nuevo orden, va a haber solo alguien que va a mandar en todos los reinos. Él va a ser el único que va a tener la autoridad. Según los teólogos de la Biblia, dicen que el diablo o el anticristo, el hijo del diablo, va a salir de Irán. Otros dicen que va a salir de Grecia, que de ahí va a salir el anticristo. Aunque muchos dicen que va a ser de Irán porque el anticristo tiene que ser judío, tiene que ser parte de las tribus de Israel. Y el último reino, hermanos, el último reinado va a ser diferente a los otros reinos, hermanos. Vayamos a Daniel capítulo 8,
Daniel capítulo 8 de la palabra de nuestro Dios. Daniel 8 nos abre la palabra de Dios de 4 reinos que iban a salir. Estos 4 reinos iban a salir de Grecia. Y nos decía que el último reino que iba a salir de Grecia iba a ser distinto a los otros reinos, hermanos. Por eso muchos dicen que el anticristo puede salir de Grecia o puede salir de Irán. Porque nos dice la palabra de Dios que se iban a levantar 4 reyes de Grecia y que el último rey y sus ojos iban a ser ojos altivos. Dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado, significa que 4 reinos en su lugar se levantarán de la nación, pero no con la fuerza de él. Y al final de estos se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea que la fuerza no va a ser de él, sino se van a unir países con él para unir fuerza. Va a ser el nuevo orden mundial, hermanos. Hay unos países que se van a unir y hay otros que no están de acuerdo con el nuevo orden. Y dice que va a ser prosperar con el engaño y se va a engrandecer. Y dice que va a ser quebrantado, pero no por mano humana. Va a ser destruido por la mano de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, las 7 cabezas son reinos de la antigüedad. El último reino va a ser muy distinto a los reinos que ha habido. En cuanto a las 7 cabezas, hermanos, las diademas que tenían son parte de la realeza, hermanos. Son parte de que Él es un rey. Esas diademas son una representación también de la sabiduría, de la inteligencia, de la astucia, del anticristo y de Satanás, hermanos. Porque podemos ver que el anticristo y el diablo tienen las mismas características. Y dice que su poder, los cuernos, hermanos, los 10 cuernos representan la autoridad, el dominio que Satanás le va a otorgar a la bestia. Porque el diablo le va a otorgar a la bestia su reino. El diablo le va a entregar a la bestia su dominio. El diablo le va a entregar a la bestia su autoridad. El diablo le va a entregar a la bestia sus reinos. Las 7 cabezas es la autoridad del diablo. La autoridad que el diablo le va a dar a la bestia, hermanos. Dice que el diablo le va a dar su reino al anticristo. El diablo le va a dar su reino a la bestia. ¿Qué diferencia hallamos entre la bestia al diablo? Porque tienen las mismas características. Que el anticristo tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas. En cambio el diablo, hermanos, tenía 10 cuernos y en sus cabezas tenía 7 diademas. Que el diablo en su cabeza tenía las diademas y el anticristo tenía esas diademas, las tenía en los cuernos. Que el diablo tiene más autoridad que el anticristo, pero el diablo le va a dar su autoridad al anticristo, le va a dar sus reinos al anticristo, le va a dar su poder al anticristo. Los reinos, hermanos, no le pertenecen al diablo. Y dice la palabra de Dios que en sus cabezas esta bestia tenía nombres blasfemos, hermanos. ¿Y qué es la blasfemia, hermanos? La blasfemia es una ofensa a Dios. Es algo
que ofende al Creador. Es una blasfemia, algo que no es del agrado de Dios, hermanos. Y esta bestia va a tener en sus cabezas, va a tener nombres blasfemos, hermanos, va a tener ofensas hacia Dios. Se va a hacer llamar como divino, se va a hacer llamar como Dios, porque dice que se va a hacer pasar por Dios. Va a decir que Él es Dios, va a tener nombres de que Él es Dios, va a tener nombres ofensivos hacia Dios. Dice que va a tener nombres blasfemos, nombres que van a ofender a Dios. La blasfemia es algo que irrespeta a Dios. Por eso Dios nos dice que hay de aquel que blasfeme. Por eso los judíos se enojaban cuando Jesús les decía que Él era el Hijo de Dios, porque para ellos era algo irrespetuoso de que él siendo hombre se hiciera pasar por Dios. Y este demonio, esta bestia, que no es literalmente una bestia, es un gobierno. Es un gobierno, hermanos, que va a tener nombres ofensivos. Las características de la bestia, hermanos, las características del nuevo gobierno, del nuevo orden mundial. Dice que este nuevo gobierno será como un leopardo, y sus pies como boca de oso, y su boca como león. Pero aquí no está hablando literalmente, hermanos, sino está hablando que este nuevo orden, este nuevo gobierno, la bestia, este nuevo líder mundial, va a tener el control total sobre todo. La bestia que tiene la boca de león representaba la fuerza porque el león era una representación de Babilonia. Y esto también está representando la fuerza del anticristo, la fuerza que va a tener sobre la humanidad, la fuerza que va a tener y el dominio que va a tener sobre el mundo. El leopardo, hermanos, es una representación de la astucia y la inteligencia y de la conquista del diablo. El diablo va a querer establecer un nuevo gobierno, donde los otros gobiernos, hermanos, se van a tener que unir y van a hacer un nuevo gobierno, solo va a haber un gobierno, hermanos, y ese gobierno va a ser quien va a mandar, va a ser quien va a tener la autoridad. Representa la astucia del diablo, la autoridad sobre todos los países que va a tener, porque solo va a haber un gobierno. Aunque algunos países no van a estar de acuerdo con este nuevo orden mundial, no van a estar de acuerdo de este nuevo orden. ¿Por qué? Porque solo alguien va a tener la autoridad y no les conviene. Dice que sus pies son como los osos. Está hablando de la fuerza que va a tener este gobierno. Este gobierno va a tener el dominio total en todas partes. En todas partes se va a implementar una marca. En todas partes se va a implementar un microchip. En todas partes van a tener que rendirles cuentas todos a esta bestia, a este gobierno. El dragón, o sea, Satanás, le va a dar su autoridad y su poder a la bestia. Nos dice la palabra de Dios que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y para un trono se necesita un reino. Y este reino va a ser el último reino, donde va a salir el anticristo de este reino. El anticristo va a ser un político que va a establecer su reino
y va a ejercer su autoridad, porque el dragón, o sea, Satanás, le va a dar la autoridad al anticristo, le va a dar su poder al anticristo, hermanos. El diablo le va a dar los reinos al anticristo, el diablo le va a dar la autoridad al anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo da reinos y los reinos no le pertenecen a él, hermanos? Porque el mundo, hermanos, el mundo está en pecado. El mundo está en pecado. Por eso Dios permite que el diablo pueda hacer y deshacer lo que él quiera en la tierra. Porque el mundo desobedeció a Dios. Pero no quiere decir que el mundo le pertenece a Dios, sino que el diablo está robando la tierra, cuando la tierra no le pertenece realmente a él. ¿Y por qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? De que el diablo pueda tener dominio sobre la tierra. Porque Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque el hombre pecó, el hombre lo desobedeció. Y Dios arrojó a Satanás, ¿a dónde? Lo arrojó a la tierra. Pero el mundo está bajo un control del diablo, porque las personas son influenciadas por el diablo a hacer lo malo, a pecar. Por eso el mundo le pertenece a Satanás, porque las personas quieren obedecer al diablo. El diablo le va a dar su poder, le va a dar su gobierno al anticristo. Le va a dar su poder de gobierno. Y también va a tener poderes sobrenaturales. El anticristo va a tener poderes sobrenaturales. Dice la palabra de Dios, hermanos, que estos demonios, tanto como el diablo, como el anticristo, como la bestia, dice que son espíritus de demonios, que no son seres humanos, tanto como el falso profeta, tanto como el anticristo, no son seres humanos, son espíritus demoníacos. El diablo siempre quiere ser una copia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar la autoridad a Cristo de los reinos. El diablo siempre quiere imitar a Dios. El diablo siempre quiere hacer como que quiere copiar todo lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios le va a dar la autoridad a Jesucristo. Y así el diablo como que va a querer imitar a Dios. Y en la Trinidad, hermanos, en la Trinidad, el diablo quiere copiar a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo siempre quiere pervertir todo, siempre quiere copiar todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque va a estar el falso profeta, el anticristo y el diablo. O sea, la Trinidad, pero la Trinidad diabólica. El diablo siempre quiere imitar lo que Dios hace. El diablo tiene el control del mundo porque el hombre desobedeció a Dios. El hombre comió del fruto prohibido que no debió haber comido cuando Dios le dijo que no comiera. Y Dios permitió que el hombre hiciera eso. ¿Por qué? Porque Dios quería probar si el hombre realmente iba a ser fiel a él. Dios quería probar la fidelidad de Adán y de Eva. Y dice la palabra de Dios que vio una de sus cabezas. ¿Cómo vio sus cabezas? Dice como herida de muerte, hermano. Aquí no nos habla literalmente de que el diablo va a tener 7 cabezas. Aquí no nos habla literalmente de que el diablo va a ser una bestia o que el anticristo va a ser una bestia, no. Aquí nos está hablando de 7 reinos. Aquí nos está hablando de 10 reinos. Aquí nos está hablando de la autoridad que va a tener este reino que va a ejercer el anticristo. Y dice que vio en sus cabezas una herida de muerte, hermanos. ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios cuando dice que vio en una de sus cabezas herida de muerte, hermanos? A la interpretación que la palabra de Dios nos quiere decir, hermanos, es que van a hacer un atentado contra el anticristo.
Van a querer matar al anticristo. Van a querer hacer un atentado contra el mismo anticristo, hermanos. Pero ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar, hermanos? Dice que la herida del anticristo va a ser sanada, hermanos. El poder que va a tener este demonio, que va a sanarse su herida. Y dice que la gente se va a maravillar. Va a decir, wow, wow, van a creer que es Dios. Van a decir, wow, ¿cómo puede hacer esto? Dice que lo van a tratar de matar y que este demonio, hermanos, o sea, el anticristo, que se va a meter en un cuerpo humano, que no literalmente se va a presentar como una bestia, no, porque el anticristo va a tratar de hacerse aparentar que Él es Dios, cuando realmente Él no es Dios. Él no es Dios. Y la gente se va a quedar asombrado y va a decir, wow, ¿cómo esta persona se levantó cuando ya lo habían matado? Dice que va a ser sanada una herida que le van a hacer, hermanos. Van a tratar de dispararle o van a tratar de hacer un atentado contra él. Así como Lázaro, hermanos. Cuando Lázaro se murió y resucitó. Cuando Jesús murió y resucitó. Y la gente va a decir, wow, este hombre es Dios. Y la gente se va a maravillar y va a decir, wow, lo que ese hombre puede hacer. Impresionante, hermanos, lo que va a poder hacer este demonio. Lo van a tratar de matar y este anticristo dice que su herida se va a sanar, hermanos. O sea, se va a regenerar. Así. Le van a disparar y su herida se va a regenerar. Y las personas, pues como van a ver el milagro, van a decir, no, pues Él es Dios. Van a asombrarse de la impresión. Van a decir, este hombre es Dios. Pero va a ser una mentira. ¿Por qué? Porque el diablo los va a engañar, el anticristo los va a engañar. De que Él es Dios cuando no es Dios realmente. Nos dice la palabra de Dios que adoraron al dragón y que adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque se impresionaron al ver que este anticristo se había levantado cuando le dispararon. Y dice que lo empezaron a adorar. ¿Qué es adorar, hermanos? Adorar es inclinarse ante una persona. Adorar es como glorificar a una persona, decir, wow, mira lo que este ser hizo. Dice que empezaron a adorar a la bestia. Cuando realmente la bestia no merece la adoración. Quien merece la adoración y es digno de recibir la adoración es nuestro Señor Jesús, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Él fue inmolado. Pero la gente va a ser engañada y las personas van a adorar a Satanás. Sin darse cuenta van a adorar al diablo. Van a rendirle veneración. ¿Y qué es la autoridad, hermanos? La autoridad, hermanos, significa que Él por derecho o por derecho le pertenecían esos reinos. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Si el hombre no hubiera pecado, el diablo no pudiera hacer nada. Y dice que adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? Gritaba la gente y decía, ¿quién? ¿Quién como ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? Como si estuvieran diciendo, ¿quién? ¿O a quién podrá matarla? ¿O quién podrá hacerle daño? Nadie. Y nosotros decimos, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Pero como estos hombres estaban cegados, hermanos, porque estaban siendo engañados por el diablo, no se daban cuenta de que era el diablo. ¿Por qué? Porque veían los milagros y decían, wow, lo que puede hacer es este hombre.
Porque el anticristo va a tener cuerpo de hombre. Se va a aparentar como si fuera un ser humano cuando realmente es un demonio. Y dice que se le dio boca ¿para qué? Para que hablase grandes cosas, hermanos. Nos está hablando la palabra de Dios que se le va a permitir a Satanás hablar cosas. ¿Contra quién? Contra el Altísimo. Se le va a permitir blasfemar. Se le va a permitir ofender. Y la gente va a adorar a este demonio sin darse cuenta que este demonio es el diablo. Y decía que la palabra de Dios, que se le va a permitir al diablo ofender al santuario. Se le va a permitir, porque Dios se lo va a permitir. El diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. El diablo no puede herir a una persona si Dios no se lo permite. Porque vemos que el diablo pudo tocar a Job porque Dios se lo permitió. Y por eso Dios le va a dar el permiso. Pero solo durante 42 meses. Dice que se le va a permitir que hable ofensas contra Dios. Dice que va a blasfemar contra Dios. Y dice que va a blasfemar contra el tabernáculo, o sea, contra el cielo, contra el santuario. Y contra los que moran en el cielo, contra los santos que están en el cielo. Se le va a permitir ofenderlos. Se le va a permitir ofender el templo, el tercer templo. Se le va a permitir pisotearlo. Se le va a permitir ofender a los judíos. Se le va a permitir ofender a los que están en el cielo, a los santos que están en el cielo. ¿Durante cuánto tiempo se va a permitir la blasfemia del anticristo? Durante 42 meses, que son 3 años y medio, y en días son 1260 días. El tabernáculo, hermanos, era una tienda que ponían en el desierto, hermanos. Y el tabernáculo está representando el templo de Dios. Está representando el cielo. Dice que ofendía al templo, a Dios. Y dice la palabra de Dios que se le permitió hacer guerra. Y dice que se le permitió, hermanos, se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Los santos son aquellos que reciben a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted se vuelve un santo. Un santo no está hablando de que usted tenga que vivir en santidad, no, porque nadie es perfecto. Una persona se convierte en santo cuando recibe a Cristo en su corazón. Se vuelve una persona santa, un santo. Por eso muchas veces adoran a los hombres de la Biblia, aunque está mal. Pero cuando una persona recibe a Cristo se convierte en una persona santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo, entonces si Dios es santo, nosotros somos santos también. Pero no es por mérito propio, hermanos, de nosotros, sino por mérito de Jesús. Es de que somos santos. Y dice que se le permitió hacer guerra, hermanos, o sea, se le permitió perseguir a los cristianos. Se le permitió hacerles daño. Todo sucede porque Dios lo permite. Nada sucede porque Dios no lo permita. Dice que se le permitió perseguir a los cristianos. Durante 42 meses, hermanos, estos cristianos van a ser perseguidos.
Durante 1260 días, 3 años y medio van a ser perseguidos. Y dice que se le permitió hacer guerra contra quienes, contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, hermanos. Una tribu, hermanos, una tribu son personas que están todavía que todavía son pueblos primitivos, hermanos. ¿Y qué son pueblos primitivos? O tribus primitivas, que todavía que no han, todavía están en las cosas antiguas, que todavía hacen cosas de primitivos, hermanos. Ellos viven regularmente, las tribus viven en los lugares donde hay árboles, donde hay selvas, hermanos. Ahí viven ese tipo de gente, porque no viven en la civilización. En cambio, un pueblo sí. Un pueblo es diferente a una tribu. Un pueblo, hermanos, es un lugar donde hay gente, pero no está muy grande el pueblo. Es diferente a una ciudad, porque un pueblo es más pequeño que una ciudad. Hay menos gente. En cambio, una ciudad, pues está más grande. Hay más personas y está más grande el lugar. En cambio, un pueblo está más chiquito. Y en cambio, en el pueblo, hermanos, cuando usted dice algo, la noticia se riega. ¿Por qué? Porque es un lugar pequeño. En cambio, una tribu, hermanos, una tribu es un lugar donde viven personas que no han conocido la civilización, que están metidos en un lugar donde hay zacate, todo eso, que todavía viven así. Dice que se le permitió autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Y cuando habla de lenguas, hermanos, está hablando de todas las naciones. Se le permitió autoridad sobre todas las naciones, sobre toda lengua, sobre todo lenguaje, sobre todo pueblo, sobre toda tribu, sobre todo país. Las naciones son países, hermanos. Sobre todo lenguaje, hermanos. Todos van a tener que obedecer a la bestia, todos van a tener que obedecer al nuevo gobierno que va a ser establecido. Todos van a tener que obedecer a Satanás.